En una ciudad partida entre uniformes azules y carteles de protesta, Aliyah Daniels era la última persona que alguien esperaría defendiera al oficial Ryan Calloway. Con 17 años ya había sido testigo de tantas injusticias que sabía de qué lado debía estar. Pero cuando llegó a sus manos, en la oficina de asistencia legal donde hacía voluntariado después de clase, evidencia que contradecía las acusaciones, algo en su interior se rebeló contra la narrativa fácil. Grabaciones de la cámara corporal, informes con ediciones sospechosas, testigos intimidados para que callaran. Esto está mal, susurró, revisando expedientes hasta entrada la noche, mientras su abuela hacía llamadas preocupadas a familiares. A la mañana en que el abogado de oficio de Ryan lo abandonó, citando realidades políticas, Aliyah se coló en la parte trasera de la sala del tribunal, con el corazón martillándole en el pecho. Ni siquiera había planificado las palabras que brotaron de sus labios cuando el juez preguntó quién representaría al agente desacreditado. Tampoco imaginó el precio de ponerse entre un hombre y un sistema empeñado en convertirlo en su chivo expiatorio. Pero Aliyah Daniels provenía de una larga estirpe de personas que reconocían la verdad al verla y se negaban a apartar la mirada, sin importar el costo. Un momento antes de volver a ello, me encantaría saber desde dónde nos ves hoy. Y si disfrutas estas historias, asegúrate de suscribirte. La mañana olía a tensión cuando Aliyah se recogía sus rizos con dedos expertos. Con 17 años irradiaba la confianza serena de quien sabe exactamente a dónde va en la vida. Las paredes de su dormitorio estaban empapeladas con folletos de facultades de Derecho, Howard, Columbia, Yale. Sueños tan inalcanzables como inevitables. Aliyah, te vas a retrasar para tu voluntariado. Retumbó la voz de su abuela desde la planta baja de su modesta casa en Atlanta. Ya voy, abuela, contestó ella cogiendo la mochila y el bloc de notas, manchado de café, donde había estado garabateando apuntes de la noche anterior. Abuela Daniels, en el fogón, sostenía la espátula con energía juvenil pese a sus 65 años, su cabello plateado recogido en un moño apretado. Te preparé el desayuno, dijo al deslizar un plato de huevos por el mostrador. No hay tiempo, replicó Aliyah, tomando un trozo de pan tostado. El señor Thompson dijo que hoy podría asistir a entrevistas con clientes en la oficina. El rostro de su abuela se suavizó, siempre tan apresurada por salvar al mundo. Solo trato de entenderlo primero, respondió Aliyah, besándola en la mejilla. El calor veraniego de Atlanta la recibió como un muro al salir. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, revisaba alertas de noticias en el móvil. El barrio estaba encendido tras viralizarse un vídeo en que el oficial Blake Wilson empleaba fuerza excesiva contra un adolescente durante una detención. Las protestas planificadas bullían en cada titular. La oficina de asistencia legal, una casa victoriana reconvertida con la pintura desconchada y una enorme bandera estadounidense, bullía de actividad. El señor Thompson, el abogado de cabellos blancos, ya estudiaba casos cuando Aliyah entró. Aliyah, justo a tiempo. Hay una reunión comunitaria esta noche sobre el incidente de Wilson. Pensé que querrías asistir. Claro, asintió dejando caer la mochila en una silla vacía. El día transcurrió entre papeleo y llamadas telefónicas. Aliyah absorbía cada detalle. Cómo el señor Thompson hablaba con los clientes, traduciendo la jerga legal a un inglés claro. La dignidad serena con la que daba las malas noticias. Eso era lo que quería. Comprender la ley tan a fondo que pudiera ponerla al servicio de quienes más la necesitaban. Al anochecer, el centro comunitario estaba abarrotado. Aliyah se coló hasta el fondo, cuaderno en mano. La reunión comenzó con líderes vecinales discutiendo estrategias de protesta pacífica para el fin de semana. Entonces la vio por primera vez el oficial Ryan Calloway. A diferencia de los demás agentes plantados contra la pared, él no estaba tieso. Su postura, ligeramente inclinada hacia adelante, demostraba que realmente escuchaba. Un policía blanco, de unos 30 y tantos años, cabello castaño corto y arrugas de sonrisa alrededor de los ojos. Se percató de que ella lo observaba y asintió con suavidad. Aliyah apartó la vista, avergonzada. A medida que la reunión se calentaba, alguien gritó que todos los policías eran iguales. Corruptos, racistas, violentos. Calloway no se inmutó, no discutió. Siguió escuchando con expresión neutral pero atenta. Ese es Ryan Calloway, susurró la anciana a su lado. No es como los demás.
A mi nieto lo arrestaron el año pasado, sin motivo grave, solo por estar en el lugar equivocado. El oficial Calloway se aseguró de que llegara a casa sano y salvo, en vez de encerrarlo en una celda. Alia archivó esa información en su mente, intrigada a pesar de sí misma. Después de la reunión, ella se quedó un rato afuera, observando cómo la multitud se dispersaba. La protesta de mañana estaba programada para comenzar en el Palacio de Justicia y avanzar por el centro de la ciudad. Tenía planeado estar allí, no solo para apoyar la causa, sino también para observar a los observadores legales que evaluarían la conducta de la policía. El sábado amaneció claro y luminoso. Alia llegó temprano, ayudando a los voluntarios a repartir botellas de agua y a anotar números de asistencia legal en los brazos de la gente. La energía era eléctrica. Cientos de personas se reunían con carteles y rostros resueltos. La marcha comenzó de manera pacífica. Alia se mantuvo hacia el centro de la multitud, con el teléfono listo para documentar cualquier suceso importante. Volvió a ver al oficial Calloway formando parte de la línea policial, pero sin el equipo antimotines que llevaban la mayoría de sus compañeros. A las 3 cuadras todo cambió. Un grupo de contramanifestantes bloqueó la ruta y las tensiones se dispararon. Alguien lanzó una botella de agua, luego otra. La multitud avanzó y retrocedió cuando la policía intervino. Alia se encontró atrapada entre la avalancha de cuerpos. El pánico se le atragantó al intentar mantenerse en pie. Entonces, una mano firme tiró de su brazo, apartándola hacia un lado para sacarla de lo peor. De entre la prensa fue el oficial Calloway. ¿Estás bien?, le preguntó, creando un pequeño espacio para ella con su cuerpo. Alia asintió, demasiado sobresaltada para hablar. Él la había llevado a un lugar relativamente seguro, situándose entre ella y la multitud. «Quédate aquí un minuto, hasta que se despeje», dijo, y volvió su atención al gentío. Instintivamente, Alia alzó el teléfono y empezó a grabar, justo a tiempo para captar lo que sucedió a continuación. Un contramanifestante de piel clara, con el rostro rojo y gritando, rompió la línea y se lanzó contra una joven negra que sostenía un cartel. El oficial Calloway actuó con rapidez, interponiéndose entre ambos. El hombre profirió insultos y escupitajos, dirigiendo ahora su ira contra el policía. «¡Fuera de mi camino, cerdo! A estos animales hay que enseñarles una lección». El oficial no alzó la voz ni desenfundó su arma. En lugar de eso, usó su cuerpo como barrera, dirigiendo al hombre con firmeza pero sin usar fuerza excesiva, devolviéndolo tras la línea policial, mientras hablaba en voz tan baja que Alia no pudo oírle. El momento pasó velozmente, pero Alia lo había grabado todo: los insultos, la desescalada, la contención controlada. Más tarde esa noche, repasando las imágenes, Alia se detuvo en el rostro del oficial Calloway. No había ni miedo ni ira, sino una especie de determinación resignada. No encajaba con la narrativa con la que había crecido sobre los policías, especialmente los blancos. Intrigada, empezó a buscar información sobre él en Internet. Ryan Calloway, 34 años, 8 en la fuerza. Un expediente limpio. Pero luego encontró algo más interesante. Su nombre aparecía en un artículo de periódico de hace 2 años, mencionado como uno de los 3 oficiales que presentaron quejas formales por uso excesivo de la fuerza contra un superior. El caso se resolvió en silencio. El superior fue trasladado pero no despedido. Alia se recostó frunciendo el ceño. Tal vez el oficial Calloway no era lo que esperaba. La semana siguiente, Atlanta hervía con noticias de protestas, la mayoría pacíficas, pero también hubo arrestos y heridos. Alia volvió a la oficina de asistencia legal, ayudando a recopilar declaraciones de testigos, cuando el señor Thompson subió el volumen de la pequeña televisión en la esquina. Última hora. Oficial de policía de Atlanta acusado de agredir a un manifestante. El oficial Ryan Calloway ha sido suspendido mientras se investiga el caso. La cabeza de Alia se giró de golpe. La noticia mostraba un vídeo borroso, grabado con un teléfono, de un manifestante empujado contra el suelo. No se distinguía bien la cara del oficial. La reportera explicó que el incidente habría ocurrido tras la dispersión de la marcha principal del sábado. «No puede ser», murmuró a Alia, sacando su teléfono para revisar sus propias grabaciones. Aquel día había visto al oficial Calloway. No había sido agresivo con nadie. En los días siguientes la historia se desbordó.
Surgieron otros vídeos, la mayoría borrosos o tomados de lejos, inconcluyentes, pero la narrativa ya estaba formada. Calloway se convirtió en el chivo expiatorio del departamento, sacrificado ante la opinión pública para demostrar que tomaban en serio la mala conducta. Nadie del cuerpo lo defendió en público. Su representante sindical emitió declaraciones tibias sobre esperar a conocer todos los hechos. En Internet, personas que nunca lo habían visto lo declararon culpable. Otro mal policía expuesto. Aliyah no podía quitarse esa sensación de incomodidad. El hombre que había observado e investigado no coincidía con el monstruo que describían las noticias. Cuando se enteró de que su primera aparición ante el tribunal estaba programada para el viernes, decidió asistir. La sala estaba casi vacía. Una audiencia preliminar rara vez atraía público. El oficial Calloway se sentaba solo en la mesa de la defensa, los hombros encorvados, sin parecer en nada el agente seguro que ella había visto en la protesta. A su lado, un abogado defensor público con aspecto exhausto no dejaba de mirar el reloj. Los trámites fueron breves. El juez, un hombre blanco de edad avanzada con el ceño perpetuamente fruncido, fijó la fecha del juicio y habló sobre la fianza. El abogado de Calloway apenas habló, salvo para recomendar a su cliente que aceptara un acuerdo. El departamento ofrece licencia administrativa en lugar de destitución si te declaras culpable de un delito menor, dijo el letrado, lo suficientemente alto para que Aliyah lo escuchara desde su asiento en la parte trasera. Es lo mejor que vas a conseguir. El oficial Calloway miraba al frente, con el rostro impasible. No hice lo que dicen que hice, murmuró. El abogado suspiró. A nadie le importa lo que realmente pasó. Acepta el trato. Al levantarse para irse, Calloway giró un poco y sus ojos se cruzaron con los de Aliyah. No hubo reconocimiento, solo un instante fugaz de conexión antes de que apartara la vista. Pero en ese momento algo cambió en ella. Eso no era justicia. Era rapidez, política, conveniencia. Esto es injusto, susurró. Las palabras casi inaudibles. Y con esas 3 palabras, la trayectoria de su vida comenzó a cambiar. Los escalones del juzgado estaban resbaladizos por la lluvia vespertina cuando Aliyah vio al oficial Ryan Calloway salir solo, con el cuello levantado contra la llovizna. Su abogado ya se había marchado, apresurado hacia otro caso sin siquiera despedirse. Oficial Calloway, le llamó, corriendo para alcanzarlo. Él se volvió con el rostro marcado por la confusión al reconocerla. Eres la chica de la protesta, la del público. Aliyah Daniels, respondió ella, extendiéndole la mano. Como él no la cogió, ella la bajó de forma torpe. Vi lo que pasó ese día, la historia real, no lo que cuentan en las noticias. Los ojos de Ryan se movieron nerviosos, como buscando testigos de su conversación. Mira, agradezco la intención, pero deberías mantenerte al margen. Es complicado. Tengo imágenes, insistió ella, de ti ese día. Estabas calmando la situación, no agravándola. Un atisbo de esperanza iluminó su rostro antes de que él lo aplastara. No importa, el departamento ya tomó su decisión. Pero la verdad importa, replicó Aliyah. Ryan soltó una risa amarga. Chica, la verdad es la primera víctima en estos casos. Vete a casa, olvídate de mí. Se alejó, los hombros encorvados contra más que la lluvia. Aliyah lo observó marcharse, con la semilla de una idea echando raíces en su mente. Aquella tarde, la abuela Elaine encontró a su nieta rodeada de impresiones de documentos legales y recortes de prensa sobre la mesa de la cocina. Parece que algo te tiene en llamas, observó, dejando una taza de té junto al codo de Aliyah. Aliyah explicó lo que había presenciado, lo que estaba descubriendo sobre el oficial Calloway y la injusticia que se estaba gestando. Su abuela escuchó sin interrumpir, con el rostro curtido en expresión pensativa. Cuando Aliyah acabó, se sentó frente a ella. Cariño, quiero que pienses bien en lo que estás considerando, dijo con suavidad. Ponerte del lado de un agente blanco, aunque tengas la razón, hará que algunos en nuestra comunidad te miren con recelo. Pero si es inocente, empezó Aliyah. No digo que no lo hagas, solo que entiendas lo que va a costarte. Los ojos de su abuela eran amables pero serios. Tu padre también se alzó por lo justo, aunque no fuera popular. Es parte de tu ADN.
Aliyah tragó con fuerza al oír mencionar a su padre, un abogado de derechos civiles que murió cuando ella tenía 8 años. Solo quiero asegurarme de que el sistema funcione como debe. Su abuela le acarició la mano. Entonces, haz lo que creas necesario. Solo prepárate para la resistencia. Más tarde esa noche, Aliyah revisó las imágenes de la cámara corporal que habían hecho públicas. Las había visto decenas de veces, pero algo la seguía atormentando. Redujo la velocidad del vídeo, cuadro a cuadro, fijándose en el fondo más que en Ryan y el manifestante. Allí, en la esquina del encuadre, el reflejo en el cristal de una tienda mostraba a otro agente, al que no se veía en la toma principal. En las imágenes, mientras se producía la supuesta agresión, el brazo de este agente aparecía extendido fuera del campo principal de la cámara. No era Calloway, se dijo en voz baja. Estaba bloqueado por ese otro oficial. Al día siguiente, en la oficina de asistencia legal, Alia compartió su descubrimiento con el señor Thompson. El hombre mayor revisó el vídeo con cuidado, arqueando las pobladas cejas, sorprendido. «Tienes buen ojo, Alia», dijo al fin. La mayoría de los abogados habría pasado por alto ese detalle. «¿Entonces crees que tengo razón? ¿Qué están incriminando al oficial Calloway?», preguntó ella. El señor Thompson se quitó las gafas y las limpió pensativo. «Al menos has hallado duda razonable», admitió. «¿Se lo has mostrado al abogado del oficial Calloway?» «Never read your number». «Aún no. Intenté hablar con el oficial Calloway, pero me echó a un lado. No puedo culparlo. Un adolescente negro ofreciéndose a ayudar a un policía blanco no es precisamente un escenario habitual». El señor Thompson sonrió ligeramente. «Pero siempre ha tenido usted un sentido de la justicia poco común». Animada, Aliyah elaboró una publicación en redes sociales con muchísimo cuidado en la redacción. Esa misma noche compartió su metraje mejorado y su análisis. No declaró a Ryan inocente ni culpable. Simplemente señaló lo que las pruebas mostraban realmente y lo que se estaba afirmando. La respuesta fue inmediata e intensa. Algunos la elogiaron por su atención al detalle y su valentía. Otros la acusaron de traidora a su comunidad, de amante de la policía e incluso de niña ingenua manipulada. El teléfono de Aliyah no dejaba de vibrar con notificaciones, muchas de apoyo, otras aterradoramente hostiles. A la mañana siguiente, su publicación ya se había compartido miles de veces. Las televisoras locales intentaban contactar con ella. Su abuela atendía las llamadas, protegiéndola del repentino aluvión de atención. Entonces llegó la noticia que lo cambió todo. El abogado de Ryan Calloway se había retirado del caso, alegando diferencias irreconciliables con su cliente. Código para la presión política es demasiado intensa, descubrió Aliyah cuando recibió un mensaje de un número desconocido. ¿Sigues queriendo ayudar? Necesito hablar contigo. RC Double Quotes. Quedaron en un tranquilo diner a varios kilómetros de ambos barrios. Ryan estaba aún peor que antes, sin afeitar, los ojos inyectados en sangre, la carga de su situación reflejada en la postura encorvada de sus hombros. «Tu análisis de vídeo», dijo sin preámbulos. «Tienes razón, no fui yo quien empujó a ese manifestante. Fue el oficial Mercer, pero desde el ángulo de la cámara estaba detrás de mí». «Premier Sir, ¿por qué haría eso?» Ryan clavó la mirada en su café. «Porque lo he denunciado 2 veces antes por uso excesivo de la fuerza. Esto fue represalia, y al departamento le conviene sacrificarme a mí antes que admitir que han dejado a un oficial problemático en sus filas». «Juana, pues, ¿se lo has contado a tu abogado?» «Lo había hecho», corrigió Ryan con amargura. «Renunció anoche. Dijo que el caso estaba demasiado politizado. La verdad es que el sindicato de policía le dejó claro que no debía defenderme con mucho ahínco». La mente de Aliyah empezó a correr. Debía haber otros abogados dispuestos a asumir el caso. ¿Con qué dinero? Ryan soltó una carcajada hueca. «Estoy suspendido sin sueldo. Mis ahorros van para mi exmujer y mi hija. Ningún abogado querrá tocar esto de forma pro bono, no con el departamento, el sindicato y media ciudad pidiendo mi cabeza». Aliyah lo miró fijamente. Una idea imposible tomaba forma. ¿Desde cuándo es tu próxima audiencia? «Mañana». «Solo una actualización de estatus, pero sin representación». Se detuvo cabizbajo. «Iré yo», dijo ella con determinación. Al día siguiente, Aliyah llegó al juzgado temprano, vestida con su atuendo más profesional. Un blazer azul marino, prestado por su abuela, y una blusa blanca que reservaba para ocasiones especiales. Llevaba el cabello recogido con severidad
y mantenía la expresión serena, pese a las mariposas en el estómago. La sala estaba más llena que antes. La noticia de la retirada de la defensa de Ryan se había extendido, y la gente tenía curiosidad por ver al oficial caído enfrentarse solo al juez. Cuando llamaron su caso, Ryan se puso de pie, visiblemente nervioso. Veo que su representante no está presente, oficial Calloway, observó la jueza, una mujer negra de unos 60 años, de ojos sagaces y porte implacable. ¿Cuenta usted con nueva defensa? Ryan carraspeó. No, su señoría. Mi abogado se retiró. ¿Se ha retirado del caso? Estoy buscando, dijo Aliyah antes de pensar. Yo le defenderé. Todos se giraron. La sala enmudeció. La jueza alzó una ceja por encima de sus gafas. Joven, esto no es un drama televisivo. Siéntese, por favor. Aliyah dio un paso adelante, con el corazón a mil pero la voz firme. Su señoría, mi nombre es Aliyah Daniels. Tengo 17 años y soy voluntaria en la clínica de asistencia legal Thompson. Dispongo de pruebas de que el oficial Calloway está siendo acusado injustamente. Un murmullo recorrió la sala. El semblante de la jueza se contrajo. Imposible saber si por fastidio o divertimento. Señorita Daniels, agradezco su entusiasmo, pero no es usted abogada ni tiene la edad legal para representar a alguien en este tribunal. Lo sé, su señoría, tragó saliva. Pero también sé que en el estado de Georgia la persona tiene derecho a asistencia de abogado, lo cual puede incluir asistentes legales e internos bajo supervisión de un letrado. No soy abogada, pero he recibido formación en investigación jurídica básica y elaboración de documentos. La jueza arqueó ambas cejas y estudió a Aliyah durante un largo instante. Luego se volvió hacia Ryan. Oficial Calloway, ¿solicita usted que esta joven le asista en su defensa? Ryan, tan sorprendido como el resto, asintió. Nasir, sir. Sí, su señoría. La jueza golpeó suavemente su bolígrafo contra el estrado mientras meditaba. Esto es sumamente irregular. Señorita Daniels, ¿dispone usted de un abogado que supervise su trabajo? La confianza de Aliyah vaciló. No había previsto esa pregunta. Lo tendré, su señoría. El señor Thompson se puso de pie, maletín en mano. Leonard Thompson, su señoría. Patrocinaré a la señorita Daniels como pasante de asistente legal y supervisaré su trabajo en este caso. La jueza examinó al extraño trío que tenía ante ella. El policía abandonado, la joven voluntaria y el veterano abogado de derechos civiles. Y entonces hizo algo inesperado. Sonrió. Bien, oficial Calloway, al parecer tiene un equipo de defensa de lo más peculiar. Se volvió hacia el fiscal. ¿Alguna objeción por parte del Estado? El fiscal, visiblemente desconcertado, balbuceó buscando palabras. Su señoría, esto es sumamente poco ortodoxo. También lo es abandonar a un cliente en la víspera del juicio por motivos políticos, replicó la jueza. Moción aprobada. La señorita Daniels puede asistir en la defensa de la oficial Calloway bajo la supervisión del señor Thompson, dijo la jueza, señalando con su mazo a Aliyah. Pero joven, espero que se conduzca con la máxima profesionalidad en mi sala. Esto no es un proyecto escolar. Sí, su señoría. Gracias, su señoría. Aliyah apenas podía contener la mezcla de terror y entusiasmo. Al levantarse la sesión, Ryan se acercó a ella, con la expresión a medio camino entre la confusión y el agradecimiento. Darry, ¿por qué harías eso por mí? Aliyah lo miró fijamente. Porque es lo correcto y porque quiero ser abogada algún día, de verdad. Aquí es donde empiezo. Esa tarde, se reunieron en la oficina abarrotada del señor Thompson. Ryan se sentó incómodo en un envejecido sillón de cuero, mientras Aliyah organizaba sus apuntes con precisión metódica. Lo primero es lo primero, dijo ella de pronto con actitud estrictamente profesional. Necesito que me cuentes todo. No solo lo que creas importante, todo. Yo decidiré qué es relevante legalmente. Ryan parpadeó, sorprendido momentáneamente por el tono imperioso del adolescente. Entonces, con lentitud, empezó a hablar. Sobre su trayectoria en la fuerza, sobre los oficiales a los que había denunciado, sobre la sutil represalia que se venía gestando desde hacía años. A medida que la noche caía tras las ventanas de la oficina, en su interior se forjaba una alianza inesperada. Un policía marginado, una adolescente resuelta y un veterano abogado unidos por la poderosa convicción de que la verdad, por incómoda que fuera, merecía ser escuchada en un tribunal. La oficina de asistencia jurídica Thompson nunca había estado tan viva a medianoche. Las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas, mientras Aliyah se inclinaba sobre un portátil, rodeada de montones de informes policiales y precedentes legales.
Habían pasado 3 semanas desde que se levantó en aquel estrado, y ahora el pleno peso de su compromiso recaía sobre sus hombros. Deberías volver a casa, dormir un poco, dijo Ryan poniendo un café a su lado. Había empezado a traerle los sándwiches caseros de su abuela y algo de cafeína para sus sesiones de estrategia nocturnas. No puedo, murmuró ella con la vista fija en la pantalla. Encontré algo sobre el oficial Mercer. Ryan se inclinó sobre su hombro. En la pantalla apareció un artículo periodístico de hacía 3 años. Un caso de brutalidad policial resuelto fuera de los tribunales. No se mencionaba al oficial Jason Mercer, pero el número de caso coincidía con uno de sus archivos. ¿Cómo encontraste esto?, preguntó Ryan con voz quedita por la sorpresa. Crucé la base de datos de acuerdo con los números de placa de los oficiales. El nombre de Mercer estaba redactado, pero el número de placa coincide en todos los informes. Alia abrió otro documento. Y no es solo una vez. He encontrado 3 incidentes distintos, todos resueltos con acuerdos de confidencialidad. El departamento los enterró, murmuró Ryan llevándose una mano a su despeinado cabello. Igual que intentaron enterrar mis denuncias contra él. El señor Thompson entró arrastrando los pies desde su despacho, con la pajarita ladeada tras 18 horas de trabajo. ¿Qué han descubierto ustedes dos ahora? Aliyah explicó su hallazgo, observando cómo las cejas del veterano abogado se alzaban más con cada detalle. Trabajo detectivesco impresionante, dijo él finalmente. Pero demostrar el historial de mala conducta de Mercer no exime automáticamente a la oficial Calloway. Necesitamos evidencia directa que vincule a Mercer con tu caso específico. Al manifestante, dijo Aliyah de pronto. A aquel al que supuestamente agrediste, Ryan. Si pudiéramos hablar con él. Marcus Whitley, aclaró Ryan. Estudiante universitario de 22 años. Nunca he hablado con él directamente. Hay que encontrarlo, decidió Aliyah. Esta misma noche, les llevó 3 días de trabajo meticuloso. Marcus Whitley no respondía. Su teléfono no estaba en su domicilio registrado y había desaparecido de las redes sociales desde que presentó la denuncia. Finalmente, a través de un amigo que asistía a la misma universidad, Aliyah logró concertar un encuentro en una cafetería tranquila del campus. Marcus no se parecía en nada al manifestante enfadado de los vídeos. En persona era delgado y nervioso, con la mirada inquieta, como si esperara una emboscada. Gracias por reunirte conmigo, dijo Aliyah mientras se deslizaba en el reservado frente a él. Venía sola. Habían decidido que la presencia de Ryan sería demasiado intimidante. No voy a cambiar mi declaración, respondió Marcus de inmediato, con la voz tensa. Solo quiero entender lo que pasó, replicó Aliyah con calma. La prueba en vídeo no coincide con el informe oficial. Marcus fijó la mirada en su café intacto. ¿Qué importan esos detalles? Ya está hecho. Importa por qué un hombre inocente enfrenta cargos por algo que no hizo. Un fugaz atisbo de culpa cruzó el rostro de Marcus. No entiendes la presión. Después de detenerme, me tuvieron horas retenido. El oficial Mercer dejó muy claro lo que debía decir en mi declaración. Continuó Marcus, la voz baja. ¿Y eso qué era?, preguntó Aliyah. Que quien me agredió fue Calloway. Marcus alzó la vista por fin. Pero no fue él, fue Mercer. Me empujó por la espalda mientras Calloway intentaba ayudar a otro manifestante. El corazón de Aliyah latió con fuerza. Era el testimonio que necesitaban. ¿Aceptarías hacer una declaración oficial corrigiendo el registro?, preguntó Aliyah. El miedo empañó los ojos de Marcus. Me dijeron que me acusarían de agredir a un oficial si no cooperaba. No puedo arriesgarme. Tengo una beca. Con un cargo criminal lo pierdo todo. Podemos protegerte, insistió Aliyah. Nadie puede protegerme de ellos. Marcus se levantó de un salto. Siento lo de tu amigo policía, pero tengo mi propia vida que cuidar. Se marchó antes de que ella pudiera responder, dejándola sola con el peso de una verdad que no podían usar. Aquella noche, mientras Aliyah caminaba de la parada de autobús a casa de su abuela, un SUV negro se detuvo junto a ella. La ventanilla bajó para revelar al oficial Mercer, su mandíbula cuadrada tensa por la ira contenida. Aliyah Daniels, dijo pronunciando su nombre como una acusación. Necesitamos hablar. El pulso de Aliyah se aceleró, pero mantuvo una expresión neutral. No creo que tengamos nada que discutir, oficial Mercer. Ha estado investigando mi historial, hablando con gente sobre mí, haciendo acusaciones. Él bajó del vehículo, usando su altura para imponerse sobre ella. Eso se acaba ahora. ¿Me estás amenazando? Su voz se mantuvo firme. Te doy un buen consejo. Abandona este caso
Olvídate de Calloway, o tu expediente perfecto, tus solicitudes universitarias, tu brillante futuro, todo muere, aquí mismo. Aliyah no retrocedió. ¿Eso es lo que le dijiste a Marcus Whitley? ¿Que arruinaría su vida si decía la verdad? Algo peligroso brilló en los ojos de Mercer. Dio un paso más, casi susurrando. No tienes idea con lo que te estás metiendo, mocosa. Calloway cruzó la línea cuando denunció a sus propios compañeros. Nosotros solucionamos nuestros propios problemas. ¿Enmarcando gente inocente? Replicó Aliyah. La risa de Mercer fue fría. En este juego no hay gente inocente, solo jugadores y peones. Volvió a subirse al subme. Recuerda lo que te dije, déjalo, o te arrepentirás. El vehículo se alejó, dejando a Aliyah temblando en la acera. Cuando por fin llegó a casa, Ryan la esperaba en el porche de su abuela, preocupado. Tu abuela llamó, dijo que llegabas tarde. Él notó al instante lo pálida que estaba. ¿Por qué pasó? Al contarle la amenaza de Mercer, la expresión de Ryan se endureció. Esto termina ahora. No voy a dejar que te pongas en riesgo por mí. Ya no se trata solo de ti, insistió Aliyah. Se trata de lo que es justo. Lo justo es que tengas un futuro, no que lo arruines por una causa perdida como yo. Ryan deambuló por el porche, inquieto. Ya he aceptado que mi carrera se acabó. Puedo declararme culpable de un cargo menor, mudarme y empezar de cero. Pero tú tienes todo por delante. ¿Por qué te hiciste policía? Preguntó de pronto a Aliyah. La pregunta lo paralizó. Holloway, ¿de cómo? ¿Por qué te hiciste oficial de policía? ¿Fue solo un trabajo o de verdad creías en algo? Ryan guardó silencio largo rato. Mi padre murió en un atraco a una tienda de conveniencia cuando yo tenía 12 años. Los oficiales que atendieron el caso trataron con tanta compasión a mi madre y a mí. Quise ser eso para alguien algún día. Su voz se suavizó. Creí que podría marcar la diferencia desde dentro del sistema. ¿Y qué pasó? Ryan se dejó caer pesadamente en los escalones del porche. Hace 3 años denuncié a mi compañero por plantar pruebas a un sospechoso. Pensé que el departamento haría lo correcto. En lugar de eso, lo trasladaron y convirtieron mi vida en un infierno. Cada turno, cada llamada, me vigilaban, me aislaban. Pero seguía creyendo que había gente buena en el departamento, personas que querían hacer bien su trabajo. Así que seguí denunciando incidentes. 2 veces más. Cada vez fue peor. La última fue con Mercer. Lo pillé borrando las grabaciones de la cámara corporal tras golpear a un joven delincuente. Los ojos de Ryan se oscurecieron al recordarlo. Al día siguiente habían llenado mi taquilla de basura. Metieron una rata muerta. El mensaje era claro. Pero no renunciaste. No, admitió Ryan. Quizá debería haberlo hecho, pero habría sido rendirse, dejar que ellos ganaran. Pensé que si seguía con la cabeza baja y hacía bien mi trabajo. Se quedó en silencio. ¿Y ahora? Musitó ella. Ahora me doy cuenta de que algunos sistemas no pueden arreglarse desde dentro. Él la miró con el rostro dolorido. Por eso no puedo permitir que te lances a este fuego. Mercer y sus amigos juegan con otras reglas. Yo también, respondió Aliyah, fortaleciendo su determinación. Mi padre fue abogado de derechos civiles. Me enseñó que la justicia no es un regalo, sino algo por lo que hay que luchar, incluso cuando parece imposible. Antes de que Ryan pudiera replicar, la puerta principal se abrió. La abuela Elaine estaba allí, con los brazos cruzados y el ceño adusto. Los he escuchado discutir, dijo. Ryan, agradezco tu preocupación por mi nieta, pero Aliyah toma sus propias decisiones. Se volvió hacia Anya. Y tú, joven, si vas a librar esta batalla, tendrás que ser más lista que ellos. Nada de volver caminando sola de noche. A la mañana siguiente, Aliyah llegó pronto al juzgado para una audiencia procesal. Para su sorpresa, la jueza Evelyn Washington la llamó al estrado tras concluir los trámites formales. Señorita Daniels, quisiera hablar con usted en mi despacho. La oficina de la jueza era austera, pero acogedora. Estanterías llenas de tomos de leyes y fotos enmarcadas de la familia y de marchas por los derechos civiles de décadas atrás. Le seré franca, comenzó la jueza Washington quitándose las gafas de lectura. Ha removido un hormiguero con este caso. He recibido llamadas del comisario de policía, de la oficina del fiscal e incluso de un senador estatal. La fijó con una mirada penetrante. A todos les interesa mucho que una chica de 17 años no los avergüence en mi sala. Aliyah tragó saliva. ¿Me pide que me eche atrás, señoría? La comisura de los labios de la jueza se tensó.
Le digo que está en un duelo contra personas poderosas a las que no les gusta que cuestionen su autoridad. Le digo que este caso podría tener consecuencias para su futuro. Hizo una pausa y le digo que hace 40 años yo fui usted, joven, negra e ingenua al creer que la verdad bastaba para cambiar un sistema roto. ¿Qué aprendí? Que la verdad necesita estrategia para ser eficaz. La jueza se inclinó. Tiene buenos instintos, señorita Daniels, y una mirada clara, pero debe prepararse legal y emocionalmente para lo que viene. Estas personas intentarán quebrarla a usted, no solo su caso. Cuando Aliyah salió del juzgado, la advertencia de la jueza resonaba en su mente. Estaba tan ensimismada que casi no vio al hombre sin hogar sentado en el banco de fuera, con un cartel de cartón apoyado a su lado. Veterano de Vietnam. Cualquier ayuda. Algo hizo clic en su memoria. El vídeo de la protesta. Aquel mismo hombre aparecía al fondo, en la posición perfecta para presenciar la trifulca entre el oficial Mercer, Ryan y Marcus Whitley. Disculpe, señor, se acercó a Aliyah con cautela. ¿Estuvo usted en la protesta del centro hace 3 semanas? El hombre de unos 60 años, rostro marcado y mirada serena, pese a su desaliño, la examinó con recelo. Puede que sí. ¿Por qué lo pregunta? Estoy trabajando en un caso sobre algo que sucedió allí. Quizá lo vio. Veo muchas cosas, respondió el enigmático. La gente finge que soy invisible. Así yo veo lo que no quieren que se vea. Aliyah le explicó la situación y le enseñó fotos fijas del vídeo en su móvil. El hombre enarcó las cejas. Sí, lo recuerdo. El oficial más corpulento empujó al chico por la espalda, mientras el otro estaba de espaldas. Un movimiento de cobarde. ¿Estaría dispuesto a declarar lo que vio?, preguntó ella. El veterano, que se llamaba Frank Miller, vaciló. Prefiero no involucrarme en líos con la policía. Sin ofender, pero policías y sin techo no suelen llevarse bien. Esto podría ayudar a un hombre inocente. Frank meditó la propuesta. Déjeme pensarlo. Suele encontrarme aquí o en el albergue de Peachtree. Búsqueme mañana. Pero al día siguiente Frank no apareció. El personal del refugio no sabía nada de él. Durante 3 días Aliyah lo buscó, cada vez más inquieta. Finalmente tuvo una idea. Tenemos que usar las redes sociales, le dijo a Ryan. Frank debe estar en algún sitio. Alguien tiene que haberlo visto. Crearon una campaña sencilla. Buscamos a Frank Miller, veterano de Vietnam, testigo de protesta. No está en problemas. Quiere ayudar a corregir una injusticia. Compartieron su descripción y la foto que habían tomado discretamente en foros locales y grupos comunitarios. En pocas horas, los mensajes no cesaron de llegar. Frank era una figura conocida en ciertos barrios, famoso por sus historias y su carácter afable pese a su situación. Finalmente, un trabajador del albergue de otra zona les avisó. Frank había llegado allí 2 noches atrás, asustado, diciendo que alguien le había amenazado. Cuando Aliyah y Ryan fueron a verlo, al principio el veterano se mostró reticente, pero luego confesó que un oficial se le había acercado y le había advertido que olvidara lo que vio si quería seguir durmiendo tranquilo en los parques. Pero no luché en Vietnam para volver y que me amedrenten, dijo Frank al fin. Declararé lo que vi oficialmente. Ese es el mismo que empujó al chico, no su amigo. Con el testimonio de Frank asegurado, Aliyah empezó a preparar el caso de verdad. Trabajando hasta tarde una noche en la oficina de asistencia legal, descubrió algo oculto en las comunicaciones internas del Departamento de Policía. Un informe presentado el día después del incidente que admitía confusión sobre qué agente participó en el altercado con Marcus Whitley. «Esto prueba que lo sabían», exclamó Aliyah al señor Thompson. Sabían que Ryan no era el responsable, pero presentaron los cargos de todos modos. «Este podría ser la clave de todo el caso», convino el abogado veterano, examinando el documento detenidamente. «¿Dónde lo encontraste?» Estaba oculto en los memorandos interdepartamentales que impusimos en la citación. Alguien intentó tachar las partes relevantes, pero lo hizo de manera chapucera. Hicieron copias de inmediato, una para sus archivos, otra para el juez, otra para el expediente del tribunal. El original fue a la caja fuerte del señor Thompson. La puerta estaba entreabierta y papeles esparcidos por el suelo. La caja fuerte intacta. La previsión del señor Thompson había protegido nuestra prueba crucial, pero el mensaje era claro. Alguien estaba desesperado por silenciarnos.
Las cámaras de seguridad del vestíbulo captaron a un hombre con uniforme de mantenimiento entrando fuera de horario. Su rostro nunca se vio con claridad, pero su complexión coincidía con la del oficial Mercer. Se está poniendo peligroso, dijo Ryan, hojeando la oficina registrada. Demasiado peligroso. Pero la determinación de Aliyah solo se reforzó. Tienen miedo, afirmó. No se esforzarían tanto por detenernos si no estuviéramos cerca de la verdad. La grabación de seguridad era borrosa, pero reveladora. Una figura con uniforme de mantenimiento, hombros anchos, movimientos seguros, se deslizó al despacho de ayuda legal. A las 2:17 de la mañana, 40 minutos después, la misma figura salió con una carpeta manila bajo el brazo. Es calzado reglamentario del departamento, señaló Ryan en la sala del conserje, donde revisaban las imágenes. Botas tácticas estándar. Y fíjate en su andar. Eso es entrenamiento policial. Revisa esquinas, mantiene la guardia, sabe dónde están las cámaras. ¿Podemos probar que es Mercer?, preguntó Aliyah. No con esto solo. Nunca muestra bien la cara, respondió el conserje, un hombre nervioso con la frente despejada. Ya les he dado más de lo que debería. Si la policía pide estas grabaciones... Lo entendemos, intervino el señor Thompson con aplomo. Agradecemos su colaboración. Quizá podamos obtener una copia para nuestro archivo. Con la prueba del allanamiento a salvo, volvieron al Palacio de Justicia. La jueza Washington ordenó una audiencia cerrada de inmediato, su gesto grave mientras revisaba el expediente. Esto es muy preocupante, dijo al fin. Entrar en el despacho de un abogado para robar pruebas es un delito grave. Sin embargo, dirigió la mirada a Aliyah. Demostrar quién lo hizo es otra cuestión, y deben estar preparados para represalias. ¿Represalias, su señoría?, preguntó Aliyah. Están desafiando a gente poderosa, señorita Daniels. Gente que está acostumbrada a actuar sin consecuencias. La jueza se quitó las gafas. Han demostrado un valor extraordinario, pero necesito saber que comprenden contra qué se enfrentan. Esto no es un debate escolar ni un juicio simulado. Intentarán destruir su reputación, su futuro, quizá incluso su seguridad. Ryan dio un paso adelante. Su señoría, eso es precisamente por lo que he intentado convencer a Aliyah de que se aparte. Esto ya ha ido demasiado lejos. Con el debido respeto, replicó ella. No es su decisión. La jueza los estudió a ambos con expresión impenetrable. Programo otra audiencia para mañana por la mañana. Solo nosotros. Sin prensa ni público. Quiero revisar toda la evidencia en privado antes de continuar. Se volvió hacia Ryan. Oficial Calloway, prepárese para testificar sobre las prácticas internas del departamento en casos de mala conducta. Aquella tarde, mientras Aliyah cruzaba el campus tras reunirse de nuevo con Marcus Whitley, vio a su mejor amiga Yasmín esperando junto a las escaleras de la biblioteca. Hacía días que apenas hablaban desde que Aliyah tomó el caso de Ryan. El padre de Yasmín era un organizador comunitario muy crítico con la policía. No esperaba verte aquí. El rostro de Yasmín mostraba preocupación. Mi papá me enseñó parte de lo que has descubierto sobre el oficial Mercer, vaciló. ¿Es cierto? ¿Están incriminando a Calloway para proteger a Mercer? Todo apunta a eso, confirmó Aliyah. ¿Pero por qué eres tú quien pelea esta batalla? Él es policía, Aliyah, un policía blanco. ¿Por qué te importa a ti? La pregunta la golpeó más de lo que esperaba. Porque está mal, Jazz. Si veo injusticia y giro la mirada solo porque le pasa a alguien que no se parece a mí, ¿qué me convierte eso en mí? Te convierte en alguien inteligente, respondió Yasmín. Alguien que elige batallas que ayudan a nuestra comunidad, no a la suya. La justicia no tiene color, replicó Aliyah en voz baja. Mi padre me enseñó eso. El mío luchó por los negros que no podían defenderse. Luchó por lo justo, sin importar para quién, aclaró Aliyah. Los ojos de Yasmín se suavizaron. Me preocupo por ti, Está corriendo la voz. Dicen que cambiaste de bando, que te están usando. Que hablen. Que hablen. No es solo hablar, insistió Yasmín. Esta mañana alguien pintó traidora en el buzón de tu abuela. El golpe fue como un puñetazo en el pecho. Está bien. Está bien. Más fuerte que nunca. Ya estaba fuera con disolvente antes de que los vecinos se enteraran. Jasmine se acercó más. Sir, pero esto es solo el comienzo. Tienes que preguntarte si la carrera de este policía blanco vale lo que estás arriesgando.
Aquella noche, sola en su habitación, Aliyah miró el techo con las palabras de Yasmin resonando en su mente. Estaría cometiendo un error, arriesgándolo todo por alguien que al fin y al cabo representaba un sistema que había oprimido a su comunidad durante generaciones. De pronto, su teléfono vibró con un mensaje de Ryan. Tenemos que hablar, mañana, antes de la audiencia. A la mañana siguiente, Ryan esperaba fuera del juzgado con el semblante firme. Captain, te aparto de este caso. Aliyah parpadeó. No puedes despedirme, no soy tu empleada. Te libero de cualquier obligación de ayudarme, aclaró él. Esto ha ido demasiado lejos. El allanamiento, las amenazas, el buzón de tu abuela. ¿Cómo sabes eso? Yasmín me llamó. Está preocupada por ti, yo también lo estoy. Ryan se pasó una mano por el cabello. Mira, valoro todo lo que has hecho más de lo que puedo expresar, pero no puedo permitir que sigas arriesgándote por mí. No es tu decisión, repitió Aliyah, eco de sus palabras en la sala del juez. En realidad sí lo es. Solo estás involucrada porque acepté tu ayuda, y ahora la rechazo. Su voz se suavizó. Tienes un futuro, Aliyah. Universidad, facultad de Derecho, una carrera para lograr cambios reales. No puedo permitir que mis problemas descarrilen eso. ¿Cuál es tu plan? ¿Declararte culpable de algo que no hiciste? Si es lo que hace falta para terminar con esto, sí. Aliyah sintió cómo la ira le subía por el pecho. Esa es la salida de un cobarde. Ryan se estremeció como si ella lo hubiera golpeado. Puede ser, admitió, pero es mi elección. No, dijo Aliyah con firmeza. Ya no. Esto dejó de ser solo sobre ti en el momento en que allanaron nuestra oficina, en el momento en que amenazaron a un veterano sin hogar, en el momento en que vandalizaron la propiedad de mi abuela. Se acercó con la voz baja e intensa. Se trata de un sistema que cree que puede amedrentar a la gente para que guarde silencio, y yo no seré silenciada. Dentro de la sala, Aliyah se sentó en la mesa de la defensa, pese a las protestas de Ryan. El juez Washington alzó una ceja, pero no comentó la tensión evidente entre ellos. Oficial Calloway, comenzó el juez, quiero que nos relate directamente los sucesos que condujeron al incidente en la protesta. Ryan se puso de pie, incómodo en el estrado. Al principio su testimonio fue mesurado y profesional, la voz de un hombre acostumbrado a declarar en tribunales. Pero al describir el patrón de represalias, tras sus denuncias de mala conducta, algo cambió. Su voz se volvió cruda, emotiva. Creía en la placa, dijo fijando la mirada en un punto más allá de los muros del tribunal. Creía que podríamos autorregularnos, responsabilizarnos unos a otros, pero cada vez que hablaba, yo era quien pagaba el precio. La fiscal, una mujer elegante llamada Lisa Bennett, se aprovechó de esa vulnerabilidad en el contrainterrogatorio. Oficial Calloway, ¿no es posible que su complejo de persecución lo lleve a culpar a otros de sus propios errores? ¿Que quizá esté manipulando el idealismo de esta joven para salvar su carrera? El rostro de Ryan se sonrojó. No, señora, eso no está sucediendo aquí. ¿De veras?, replicó ella. Porque resulta bastante conveniente que haya encontrado a una cruzada adolescente para librar sus batallas. Una joven negra, nada menos, cuyo juventud y raza la convierten en figura simpática frente a un oficial blanco. Aliyah se levantó de un salto. Objeción. La fiscalía emite afirmaciones inflamatorias, no formula preguntas. Se concede, dijo tajante el juez Washington. Señora Bennett, limite sus preguntas a lo pertinente. La fiscal asintió con una sonrisa fría y se dirigió de nuevo a Ryan. Oficial Calloway, ¿cuántas veces le han acusado de uso excesivo de la fuerza durante su carrera? Nunca, respondió él con firmeza. Ni una sola vez. Entonces, ¿cómo explica la denuncia que presentó Jerome Williams hace 3 años? Ryan frunció el ceño. Nunca ha escuchado ese nombre. El señor Williams alega que utilizó fuerza innecesaria en una parada de tráfico en 2021. La denuncia se resolvió fuera de los tribunales. Eso nunca ocurrió, insistió Ryan. Jamás he sido objeto de una denuncia por uso excesivo de la fuerza. La fiscal sacó un documento con gesto triunfal. Aquí tengo el acuerdo de conciliación. Oficial Calloway, su firma aparece en la página 3. Aliyah pidió ver el papel. Al examinarlo, algo le llamó la atención. El número de placa no era el de Ryan. Su señoría, dijo, esta denuncia se presentó contra la placa 5742. La placa del oficial Calloway es la 5472. Al mirar de reojo al juez, Aliyah dejó que la comprensión iluminara su rostro. Habían intercambiado los dígitos. Esta queja era contra el oficial Mercer, no contra el oficial Calloway.
El tribunal guardó silencio. El juez Washington extendió la mano para tomar el documento, examinándolo con cuidado. Señora Bennett, ¿de dónde obtuvo este documento? La fiscal vaciló. De los archivos del departamento, su señoría. ¿Con el número de placa equivocado en primer plano? Un error que, convenientemente, incrimina al oficial Calloway en lugar de a otro agente. La voz del juez era peligrosamente calmada. Quiero saber quién se lo proporcionó y lo quiero saber ahora. Mientras la fiscal tartamudeaba una respuesta, las puertas de la sala se abrieron de par en par. Un hombre con traje entró, caminó directamente hasta la mesa de la fiscalía, le entregó a la señora Bennett una memoria USB, susurró algo al oído y salió tan rápido como había llegado. La expresión de la fiscal cambió al revisar el contenido en su ordenador portátil. Su señoría, a la luz de las nuevas pruebas, la fiscalía solicita un breve receso para reconsiderar nuestra posición. Las cejas de la jueza Washington se alzaron. ¿Nuevas pruebas que puedan exonerar a la defensora, señorita Bennett? Potencialmente, su señoría, suspiró la jueza. Este caso ha tenido más giros que una carretera de montaña. Muy bien, se concede un receso de 1 hora. En el pasillo, Aliyah encaró a Ryan. Intentaste despedirme y luego te quedaste quieto allá adentro. ¿Qué pasó con luchar por lo que es justo? Ryan parecía exhausto. Llevo años luchando, Aliyah. A veces siento que estoy solo. Ya no estás solo, respondió ella con furia. Así que deja de comportarte como si lo estuvieras. Su conversación se interrumpió con un mensaje de texto en el teléfono de Aliyah. Proveniente de un número desconocido. Revisa tu correo. Querrás reproducir esto en el juzgado. Un non amigo. El correo contenía un archivo de audio. La grabación de una conversación entre el oficial Mercer y otro agente, comentando cómo habían tendido una trampa a Ryan y manipulado pruebas para que se mantuviera la acusación de agresión. ¿Quién envió esto?, preguntó Ryan atónito mientras la escuchaban. Alguien dentro del departamento, adivinó Aliyah. Alguien que ha estado vigilando y esperando el momento oportuno. Cuando reanudaron la sesión, la atmósfera había cambiado drásticamente. El fiscal estaba visiblemente desconcertado. La jueza Washington lo notó al instante. Señorita Bennett, ¿ha evolucionado la posición de la fiscalía durante el receso? Su señoría, la fiscalía está reevaluando ciertos aspectos de nuestro caso. Esa no es una respuesta muy clara, observó la jueza con sequedad. Aliyah se puso de pie. Su señoría, la defensa ha recibido nuevas pruebas que demuestran de forma directa la inocencia del oficial Calloway y revelan la manipulación deliberada de pruebas por parte de funcionarios del departamento. Reprodujo la grabación. Las voces se oían claras e inequívocas. El oficial Mercer y un teniente hablando de su plan para incriminar a Ryan, riéndose de lo fácil que había sido alterar documentos y presionar testigos. La sala estalló en murmullos. El rostro del fiscal palideció. La jueza golpeó el mazo para imponer el orden, con el ceño fruncido. Señorita Bennett, quiero entender que la fiscalía ha sido cómplice en presentar pruebas falsificadas a este tribunal. Su señoría, yo no tenía conocimiento de ello. Eso se determinará en una investigación aparte, la interrumpió la jueza. Luego se volvió hacia Aliyah y Ryan. Esta grabación plantea serias dudas sobre la integridad de todo este caso. Ordeno una investigación inmediata de la Oficina de Asuntos Internos sobre el oficial Mercer y todos los agentes mencionados en esta grabación. Ryan parecía atónito, incapaz de creer lo que oía. Aliyah apretó su brazo, con el corazón latiendo de emoción y alivio. Mientras la galería zumbaba de conversación, la jueza Washington pronunció su última declaración. Este caso ya no se trata solo del oficial Calloway. Parece que nos enfrentamos a una corrupción sistémica que exige una revisión completa y transparente. Fijó su mirada en Aliyah. Señorita Daniels, parece que sus instintos eran correctos. Este tribunal le debe su gratitud por su persistencia ante una oposición tan significativa. Afuera del juzgado, los reporteros los rodearon. Estallaron los flashes. Las preguntas se superponían en una cacofonía de curiosidad. Aliyah sintió a Ryan tensarse junto a ella, abrumado por la repentina atención. No tienes que decir nada, le susurró. Esto es solo el comienzo. Cuando lograron abrirse paso entre la multitud, Ryan se detuvo de golpe y se volvió hacia ella. Gracias, dijo con voz conmovida, por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Aliyah sonrió, con el cansancio y el triunfo reflejados en su rostro. Así es como debe verse la justicia. La batalla aún no había terminado, ni de lejos. Pero por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, el camino por delante se iluminaba no por la fe ciega,
sino por la luz clara de la verdad abriéndose paso. Les habla Christine Powell en vivo desde el juzgado de Atlanta, donde continúa desarrollándose este extraordinario drama judicial. Lo que empezó como un simple caso de agresión contra un policía ha estallado en acusaciones de corrupción sistémica, manipulación de pruebas y encubrimiento que llega a los niveles más altos del departamento. Lo más notable es que estas revelaciones han surgido en gran parte gracias a los esfuerzos de la joven de 17 años, Aliyah Daniels, quien intervino cuando el abogado del oficial Ryan Calloway lo abandonó. Manténganse con nosotros mientras se desarrolla esta historia sin precedentes. Aliyah apagó el televisor en la oficina del señor Thompson, con el estómago hecho un nudo. Desde el contundente fallo de la jueza Washington, hace 3 días, su rostro había aparecido en todos los noticieros locales. Ahora los medios nacionales recogían la historia. La chica, ¿quién defiende a un policía?, la llamaban, un titular que la incomodaba, reduciendo tanto a ella como a Ryan a símbolos simplistas en lugar de a personas complejas navegando un sistema roto. ¿Te acostumbras a ser famosa?, preguntó el señor Thompson al entrar con una pila nueva de expedientes legales. No realmente, admitió ella. Solo quería ayudar a que una persona obtuviera justicia. No esperaba todo esto. La justicia tiene una forma de crecer, respondió el viejo abogado. Cuando derribas una mentira, las demás empiezan a caer también. El teléfono de Aliyah vibró de nuevo. Otra solicitud de entrevista, esta vez de una importante cadena de noticias por cable. Ayer había hecho ya una aparición televisiva, cuidadosamente preparada por el señor Thompson, sobre lo que podía y no podía decir acerca de un caso en curso. La experiencia había sido surrealista. Sentada bajo luces brillantes, mientras un presentador impecable alternaba preguntas de lo más banales, con intentos punzantes de hacerla decir algo controvertido. Deberías plantearte hacer esta también, le aconsejó el señor Thompson, al verla dudar. La opinión pública importa en casos como este. El departamento ya está intentando controlar la narrativa. No estaba equivocado. El sindicato de la policía había emitido un comunicado calificando la grabación de audio como una prueba de procedencia incierta y sugiriendo que podría haber sido manipulada. La posición oficial del departamento era que estaban investigando todos los aspectos del caso, mientras insinuaban sutilmente que la oficial Calloway arrastraba problemas de rendimiento desde hacía tiempo. Fuera de la oficina legal, la comunidad de Aliyah se estaba fracturando en líneas de opinión. Algunos, como su abuela y el señor Thompson, la apoyaban firmemente. Otros veían su defensa de Ryan como una traición, como si estuviera de parte del opresor contra su propia gente. Ayer mismo había oído a la señora Jackson, de la calle de abajo, decirle a otra vecina que la chica de Daniel se había olvidado de dónde venía. Su padre rodaría en su tumba. Esas palabras dolieron más de lo que esperaba. Ryan la llamó mientras salía de la oficina. ¿Has visto las noticias? Están entrevistando a todos los agentes que han trabajado conmigo. Buscan algo negativo, aseguró Aliyah. Son solo tácticas de intimidación. No estoy tan segura, contestó él. Mi exmujer llamó. Dice que los reporteros la han estado acosando también. Aliyah hizo una pausa. Nunca hablas de tu familia. Un silencio largo se extendió entre ellos. No había mucho más que decir. Karen se fue hace 3 años. Se llevó a nuestra hija Emily. Dijo que ya no podía soportar ser la esposa de un policía. El estrés, las noches interminables, la preocupación permanente. Su voz se tensó. Después de que empecé a denunciar mala conducta, las cosas empeoraron. El aislamiento, la hostilidad de las familias de otros agentes, fue demasiado para ella. Lo siento, dijo Aliyah en voz baja. No es tu culpa. Pero ahora la están arrastrando de nuevo a este lío. A la mañana siguiente, cuando Aliyah entró al tribunal para otra audiencia, se sorprendió al ver a una mujer de unos 30 años junto a la mesa de la defensa. Debes de ser Aliyah, dijo, tendiéndole la mano. Soy Karen Calloway, la exmujer de Ryan. Exmujer, querrás decir, corrigió Ryan, apareciendo detrás de Aliyah con gesto de perplejidad. Karen, ¿qué haces aquí? Vi lo que está pasando en las noticias. Karen enderezó los hombros. Sé lo que te hicieron después de que Ryan denunciara a esos oficiales. Te vi destrozada poco a poco y me alejé cuando más me necesitabas. Tuviste que protegerte a ti y a Emily. Ryan respondió en voz baja.
Puede que tuvieras razón, pero estoy aquí ahora. Karen se volvió hacia Aliyah. Tengo información sobre las amenazas que recibió Ryan tras presentar esos informes. Agentes viniendo a nuestra casa a altas horas de la noche, llamadas telefónicas. Cosas que nunca se denunciaron oficialmente porque teníamos demasiado miedo. Antes de que Aliyah pudiera responder, las puertas de la sala se abrieron y la juez Washington tomó asiento en el estrado. La audiencia de ese día se centró en la admisibilidad de la grabación de audio anónima. La fiscalía argumentó que debía excluirse como prueba de origen incierto y posiblemente obtenida de forma ilegal. Aliyah escuchó cómo la fiscal exponía su caso, percibiendo cómo la confianza que ella misma había sentido antes se tornaba en desesperación. Cuando llegó el turno de la defensa, el señor Thompson se dirigió al tribunal primero y luego sorprendió a todos cediéndole la palabra a Aliyah. Su señoría, comenzó ella con la voz firme pese a las mariposas en el estómago. La grabación nos fue remitida de forma anónima, pero su autenticidad puede verificarse mediante software de reconocimiento de voz. Más importante aún, constituye una prueba amparada por la Ley de Protección al Denunciante. Las protecciones al denunciante se aplican a empleados que reportan mala conducta, no a fuentes anónimas, replicó la fiscal. Con el debido respeto, respondió Aliyah, los estatutos federales de protección al denunciante incluyen disposiciones para informes anónimos cuando el denunciante teme represalias. Dado lo que ya hemos visto en este caso, allanamientos, amenazas, manipulación de pruebas. Ese temor está sobradamente justificado. Citando 3 casos previos en que pruebas proporcionadas anónimamente fueron admitidas, en circunstancias similares, Aliyah concluyó. La juez Washington escuchó atenta, tomando notas de vez en cuando. La defensa plantea puntos válidos, dijo finalmente. La grabación será admitida, sujeta a autenticación por un perito independiente. Miró a la fiscal con severidad. Y señorita Bennett, le sugiero que considere muy cuidadosamente la posición de su oficina en este asunto. La apariencia de colusión con un departamento de policía para procesar a un agente potencialmente inocente no es algo que imagino que sus superiores apreciarían. Al salir de la sala, se desató un alboroto en la galería. Un hombre se puso de pie señalando a Ryan. Ese es el policía que me agredió. Era Marcus Whitley, el manifestante del incidente original. Pero su actitud había cambiado por completo. Había desaparecido el joven nervioso al que Aliyah había entrevistado. En su lugar había alguien que interpretaba el escándalo con precisión ensayada. «Tú me atacaste a mí. Todos lo vieron», gritó Marcus, buscando el aplauso de los reporteros que tomaban notas frenéticamente. Ryan se quedó paralizado, atónito ante la acusación pública. Aliyah avanzó por instinto. «Señor Whitley, usted mismo me dijo personalmente que el oficial Calloway no fue quien lo agredió. Dijo que había sido el oficial Mercer». Los ojos de Marcus reflejaron algo. Miedo, remordimiento, antes de endurecerse de nuevo. «Nunca dije eso». Su voz sonó acusatoria. «Están retorciendo mis palabras porque ahora trabajan para él». La acusación quedó suspendida en el aire, alimentando directamente la idea de que Aliyah había sido manipulada o comprada. Sintió el aguijón de los murmullos y las miradas, mientras los agentes de la corte escoltaban a Marcus. Más tarde, al revisar las grabaciones de seguridad del juzgado, descubrieron algo revelador. El oficial Mercer, de pie justo fuera de las puertas de la sala cuando Marcus salió, intercambió un breve asentimiento con él. «Lo presionaron», dijo Ryan con voz hueca. «¿Lo amenazaron de nuevo o le ofrecieron algo?» La estrategia de la fiscalía quedó clara en los días siguientes. Incapaces de descartar las pruebas de audio irrefutables, cambiaron de táctica para atacar directamente la credibilidad de Aliyah. Comenzaron a aparecer reportajes que cuestionaban sus motivaciones, su conocimiento de la ley e incluso sugerían que su trabajo voluntario en la clínica de asistencia legal había sido orquestado para situarla en este caso. Los ataques se intensificaron cuando un compañero de clase de Aliyah dio una entrevista anónima afirmando que ella había expresado comentarios antinegros y un deseo de ganarse el favor de figuras de autoridad blancas. La acusación resultó absurda para quienes la conocían, pero se propagó como pólvora en línea. En medio de todo, Karen Calloway se convirtió en una aliada inesperada. Habiendo vivido de primera mano las tácticas de represalia del departamento, ayudó a Aliyah a anticipar y contrarrestar cada nueva maniobra.
Y, lo más importante, accedió a testificar sobre el patrón de amenazas que Ryan había recibido tras denunciar a sus compañeros. Intentarán retratarme como una exesposa amargada, advirtió Karen mientras preparaban su declaración. Como si mintiera para vengarme de Ryan por nuestro matrimonio fallido. ¿Por qué lo haces realmente?, preguntó Aliyah cuando quedaron a solas. Podrías haberte mantenido al margen y proteger a tu hija. Karen guardó silencio un momento. Cuando dejé a Ryan, me dije que era para proteger a Emily. Pero una parte de mí estaba simplemente cansada. Cansada de luchar contra un sistema que parecía invencible. Entonces te vi en las noticias. Una chica de 17 años enfrentándose a ese mismo sistema sin inmutarse. Me avergoncé de mi propio miedo. Al día siguiente en la corte, el testimonio de Karen fue conmovedor y directo. Describió persecuciones nocturnas en su casa, llamadas amenazantes, aislamiento social por parte de otras familias de policías. Todo tras la primera denuncia de Ryan. El mensaje estaba claro, declaró. Guárdense el silencio o sufran. Ryan decidió seguir hablando y ambos pagaron las consecuencias. El contrainterrogatorio de la fiscalía fue brutal, sugiriendo que Karen estaba motivada por la culpa o el deseo de atención. Pero ella se mantuvo firme, con respuestas coherentes y mirada inquebrantable al enumerar incidentes específicos, fechas y nombres. Cuando parecía que el impulso cambiaba a su favor, Aliyah recibió un mensaje de texto durante un receso. Número desconocido. Te lo advertimos, revisa tu correo. El mensaje incluía un archivo de vídeo. Imágenes del interior de la oficina de asistencia legal que mostraban a Aliyah trabajando hasta tarde, sin saber que la estaban grabando. El ángulo revelaba que la cámara oculta había sido colocada días o incluso semanas antes. Lo más inquietante fueron los últimos fotogramas. Aliyah caminando hacia su coche de noche, filmada desde unos arbustos cercanos, con un punto láser que brilló brevemente en su espalda. Me han estado vigilando, susurró mostrando el vídeo a Ryan y al señor Thompson. Podrían haber... No pudo terminar la frase. El rostro de Ryan se endureció, mezcla de ira y miedo. Se acabó. Retiro mi declaración de inocencia. ¿Qué? No, protestó Aliyah. Estamos ganando. La evidencia está de nuestro lado. La evidencia no importará si te hacen daño. La voz de Ryan se quebró. Ya no permitiré que tu sangre esté en mis manos. Antes de que ella pudiera seguir discutiendo, se produjo un nuevo revuelo en la sala. El pendrive con la grabación de audio incriminatoria de Mercer y el teniente había desaparecido de la taquilla de pruebas. ¡Qué conveniente!, comentó la fiscalía con satisfacción apenas disimulada. Quizá esas pruebas nunca existieron, pero habían subestimado la meticulosidad de Aliyah. Ella ya había hecho 3 copias de seguridad, una con el secretario del juez Washington, otra en manos del señor, la caja fuerte personal de Thompson y otra copia subida a un servidor en la nube con verificación de fecha y hora. La batalla en la sala del tribunal continuó durante días, cada bando asestando golpes y recibiendo los suyos. La fiscalía llamó a peritos técnicos que sugirieron que el audio podría haber sido manipulado. La defensa respondió con informes de autenticación que confirmaban su legitimidad. Entonces llegó un golpe de efecto que nadie había previsto. El teniente mencionado en la grabación, Albert Davis, subió al estrado como testigo de la acusación. Veterano de 20 años con un expediente impecable, negó categóricamente haber hablado con el oficial Mercer sobre incriminar a Ryan. El oficial Calloway guarda rencor contra mí desde que lo discipliné por insubordinación hace 3 años, declaró el teniente Davis. Esta grabación falsificada es simplemente su último intento de socavar mi autoridad. Aliyah lo estudió con atención durante el contrainterrogatorio. Había algo ensayado en sus negaciones, una precisión demasiado ensayada en sus respuestas. Teniente Davis, comenzó ella, en la grabación el oficial Mercer menciona detalles específicos sobre el incidente de la protesta, que el oficial Calloway ayudaba a una anciana cuando ocurrió la supuesta agresión. ¿Cómo conocería usted ese detalle si no estuvo allí? No puedo hablar de lo que Mercer podría o no saber, respondió Davis. Permítame reformular la pregunta, insistió Aliyah. Las grabaciones de la cámara corporal muestran al oficial Calloway asistiendo a una mujer mayor a las 2:17 p.m., 7 minutos antes del incidente con el señor Whitley. Pero esas imágenes no estaban en el paquete inicial de pruebas. Solo las hallamos durante nuestra investigación.
¿Cómo sabría entonces el oficial Mercer de esa secuencia a menos que él mismo la estuviera viendo? Davis vaciló, apenas un instante, pero lo suficiente para notarse. No tengo ni idea, admitió. Una pregunta más, teniente Davis, dijo Aliyah con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Ha revisado usted todas las grabaciones de cámara corporal de ese día? Por supuesto. Es procedimiento estándar en casos como este. Aliyah asintió, y el señor Thompson proyectó un fragmento de la grabación desde la perspectiva de Ryan durante la protesta. ¿Puede identificar a la anciana a la que asistía el oficial Calloway en este video? Davis entrecerró los ojos. La mujer negra del jersey morado. Los ojos de Aliyah se iluminaron. La mujer lleva un suéter azul, teniente, y usted acaba de declarar bajo juramento que vio esas imágenes. Se volvió hacia la jueza. Su señoría, el teniente Davis, no pudo haber visto las grabaciones como afirmó. Acaba de demostrarse que ha mentido acerca de su conocimiento de estos hechos. La sala estalló en murmullos. La jueza Washington alzó la voz para pedir orden, con el ceño fruncido, pero una chispa de aprobación en la mirada. El día concluyó con el jurado visiblemente conmovido por el traspié del teniente. Al abandonar la sala, Aliyah percibió un cambio en la energía, la primera señal real de que podrían ganar. Pero estaba aprendiendo que la victoria a menudo trae costes inesperados. La primera piedra atravesó la ventana del salón de la abuela Elaine a las 3:17 de la mañana. La segunda llegó momentos después, acompañada del hedor a gasolina y humo. «Aliyah, levántate», gritó su abuela, moviéndose con sorprendente agilidad para su edad. «¡Fuego!». Escaparon al jardín delantero mientras las llamas devoraban el porche. Los vecinos asomaron en diversos estados de ropa, unos corriendo a ayudar con mangueras de jardín, otros marcando el 911. Los bomberos llegaron en pocos minutos, pero la fachada de la casa ya estaba gravemente dañada. Envuelta en mantas que les dieron los paramédicos, un agente se acercó para tomarles declaración. A Aliyah se tensó hasta reconocer el rostro. Era el oficial Wilson, uno de los pocos que había apoyado en silencio a Ryan durante todo el calvario. «Esto no ha sido al azar», susurró Wilson, agachándose junto a ellas. «He oído que Mercer está desesperado. La fiscalía está empezando a distanciarse de él desde aquel fiasco con el teniente Davis. Intentaron quemarnos», susurró Aliyah, con el peso de la realidad cayéndole de golpe. «Podrían habernos matado». La abuela Elaine rodeó a su nieta con un brazo. «Pero no lo hicieron. Seguimos aquí». A pesar de la fortaleza de su abuela, Aliyah no dejó de temblar. Ya en la habitación de motel que les asignó servicios a víctimas, se derrumbó al fin, con lágrimas deslizando por su rostro y sollozos entrecortados saliendo de su pecho. «Ya no puedo más», gritó, acurrucándose contra el abrazo de su abuela, como cuando era niña. «Van a seguir tras nosotras. ¿Y si la próxima vez...» «Shh», la tranquilizó la abuela Elaine, meciéndola con suavidad. «Escúchame, Aliyah Daniels. Vienes de mujeres que no se rinden. Tu bisabuela marchó con el doctor King y fue atacada por perros policías. Tu madre enfrentó amenazas de muerte cuando integró su propio bufete. Tu padre se plantó contra la corrupción hasta su último día». Con las manos curtidas, sostuvo el rostro de Aliyah. «El miedo es natural, rendirse no lo es». Cuando Ryan supo del incendio, desapareció. Ni llamadas, ni mensajes, ni siquiera el señor Thompson consiguió localizarlo. Tras 24 horas de silencio, el oficial Wilson llamó con noticias. Ryan había vaciado su apartamento y habían visto su coche dirigiéndose hacia el oeste por la I-20. «Está huyendo», informó Wilson con gesto sombrío. «Dicen que piensa aceptar un acuerdo de culpabilidad. Pensó que, si se apartaba, te dejarían en paz a ti y a tu abuela». «Eso es ridículo», protestó Aliyah. «No se detendrán solo porque él se rinda. Necesitan hacerlo un ejemplo para asustar a otros oficiales que quieran hablar». Usando una aplicación de rastreo de ubicación que Karen había instalado en el teléfono de Ryan durante su matrimonio, lo localizaron en un motel cerca de Birmingham. Aliyah convenció al señor Thompson de llevarla allí de inmediato. El aparcamiento estaba casi vacío cuando llegaron. El sedán de Ryan reposaba en la esquina más alejada, repleto de cajas y maletas. Cuando él salió de su habitación cargando otra bolsa, Aliyah se puso frente a él. «¿Vas a algún lado?», exigió. Ryan se quedó paralizado, con sorpresa y culpa dibujadas en el rostro. «Aliyah, no deberías estar aquí». «Tampoco tú», respondió ella echando los brazos al pecho. «Huir
¿Aceptar un acuerdo por algo que no hiciste? ¿Han quemado tu casa?, dijo él con la voz quebrada. Casi matan a tu abuela. Todo por mi culpa. No, por culpa de ellos, replicó Aliyah. Por un sistema corrupto que castiga a quienes defienden lo justo. Aliyah dio un paso al frente. Si ahora te rindes, ¿qué mensaje mandas? ¿Que la intimidación funciona? ¿Que la justicia es solo para los poderosos? Ryan dejó caer la bolsa y se pasó las manos por el cabello frustrado. ¿Qué quieres de mí?, murmuró. Solo soy una persona. No puedo cambiar todo un sistema. Yo tampoco, admitió ella. Pero unidos a todas las personas lo suficientemente valientes para hablar, quizá logremos algo. La miró a los ojos. Si te rindes, todos los niños que me vean perderán la esperanza. Cada oficial que tema denunciar mala conducta sabrá que el silencio es más seguro. ¿Ese es el legado que quieres dejar? Guardaron un instante de silencio, el peso de sus palabras colgando en el aire. Al fin Ryan recogió su bolsa, pero en lugar de meterla en el coche, la llevó de vuelta al cuarto del motel. Necesito desempacar, dijo en voz baja. Mañana tenemos la audiencia. Al regresar a Atlanta, descubrieron que el panorama del juicio había cambiado de nuevo. La noticia del ataque incendiario había suscitado una oleada de simpatía pública. El comportamiento sereno de Aliyah durante una breve declaración a la prensa, en la que se negó a culpar a todo el departamento de policía por las acciones de unos pocos agentes corruptos, había impresionado a muchos. Lo más importante, se descubrió manipulación de pruebas. En el informe oficial sobre el incidente de la protesta, el Departamento de Informática Forense Digital reveló que el documento había sido editado tras su presentación inicial, reemplazando el nombre de Ryan por el del oficial Mercer, secciones clave. El antiguo compañero de Ryan, James Sullivan, veterano de 15 años con expediente intachable, había permanecido en silencio durante todo el proceso, a pesar de haber presenciado muchos de los incidentes que Ryan denunció. Hasta ahora, ya no puedo quedarme callado, confesó Sullivan a Aliyah y Ryan cuando pidió verlos la noche anterior a los alegatos finales. No después de lo que hicieron con tu casa. Hay un límite y lo han cruzado. El testimonio de Sullivan al día siguiente resultó devastador para la fiscalía. Confirmó que el teniente Davis y el oficial Mercer habían acosado sistemáticamente a Ryan tras su primera denuncia de mala conducta, creando un ambiente hostil y finalmente conspirando para incriminarlo por el incidente de la protesta. Vi al oficial Mercer empujar a aquel manifestante, testificó Sullivan con voz firme pese al riesgo que corría su carrera. El oficial Calloway estaba a 6 metros, ayudando a otro civil. Todo estaba planeado de antemano. Mercer incluso se jactó de ello en el vestuario. El rostro del teniente Davis se mantuvo impasible, pero el oficial Mercer, visiblemente alterado, apretó el puño sobre la mesa al escuchar la conspiración descrita. Durante el contrainterrogatorio, la fiscalía intentó presentar a Sullivan como un cobarde cómplice por su silencio, pero él aceptó la acusación sin defenderse. Tienen razón, admitió. Fui un cobarde. Elegí mi pensión sobre mi integridad. Estoy aquí porque por fin me di cuenta de que no podía vivir con esa elección. Al bajar del estrado, sus ojos se cruzaron con los de Ryan. Compartieron un entendimiento silencioso, perdón ofrecido y aceptado con una mirada. Con el testimonio de Sullivan fortaleciendo su caso, Aliyah y el señor Thompson se prepararon para los alegatos finales. La noche anterior trabajaron hasta tarde, puliendo su estrategia una vez más. «¿Deberías tú presentar el alegato final, señorita Daniels?», le dijo el viejo abogado, sorprendiéndola. «Te lo has ganado». «¿Estás seguro?», preguntó ella. «Esta es la parte más importante del juicio, y es por eso que debería venir de ti. Este caso nunca fue solo sobre argumentos legales. Trata de una joven lo bastante valiente para defender la verdad cuando todos los demás miraron hacia otro lado. El jurado necesita escucharlo directamente de ti». Aquella noche, sola en la habitación del hotel donde ella y su abuela se alojaban hasta que arreglaran su casa, Aliyah reflexionó sobre qué decir. Las referencias legales y citas de pruebas llenaban su libreta, pero faltaba algo: el corazón de por qué importaba este caso. Al amanecer supo exactamente qué debía expresar. Con manos temblorosas pero decidida, empezó a escribir las palabras que serían la base de su alegato final. No se trata solo de la inocencia de Ryan, sino de un sistema que exige vigilancia constante, tanto desde dentro como desde fuera.
Aquella mañana, mientras se vestía con su atuendo más profesional, un sencillo vestido negro prestado por Karen, Aliyah sintió el peso de la responsabilidad posarse en sus hombros. No solo por Ryan, sino por cada persona que alguna vez ha enfrentado un sistema demasiado poderoso para combatirlo sola. Su abuela le ayudó a sujetarse el cabello y luego la miró con firmeza, agarrándole los hombros. Pase lo que pase hoy, estoy orgullosa de ti. Tu padre también lo estaría. Con esas palabras empujándola hacia adelante, Aliyah entró al juzgado lista para la batalla final, sabiendo que, ganara o perdiera, ya había cambiado el paisaje de lo que la justicia podía hacer en su comunidad. La sala cayó en silencio cuando Aliyah se levantó de su asiento. Después de semanas de testimonios, pruebas, amenazas y revelaciones, el juicio alcanzaba por fin su punto culminante. Cada banco estaba repleto. Periodistas, miembros de la comunidad y agentes fuera de servicio de ambos bandos. El juez Washington asintió con ánimo, mientras Aliyah se situaba ante el jurado. Por un momento la duda cruzó su rostro. Tenía solo 17 años y se enfrentaba a un grupo de adultos curtidos en un sistema que ella apenas empezaba a comprender. Entonces vio el gesto tranquilo y orgulloso de su abuela en la galería y encontró su voz. Damas y caballeros del jurado, comenzó, con tono claro y mesurado. Este caso empezó con una pregunta sencilla. ¿Agredió el oficial Ryan Calloway a un manifestante durante la protesta? La evidencia ha demostrado de forma concluyente que no fue así. Se apartó del atril y se plantó frente al jurado, sin nada entre ellos salvo la verdad. Pero conforme avanzó este juicio, descubrimos que la propia pregunta se sustentaba en una base de mentiras. La verdadera cuestión no es un solo momento durante la protesta, es qué ocurre cuando la buena gente guarda silencio ante la corrupción. Es qué ocurre cuando los sistemas que deben protegernos se convierten en armas contra quienes alzan la voz, señaló a Ryan, erguido en la mesa de la defensa. El oficial Calloway tomó una decisión de las que muchos hablan, pero de las que pocos tienen el valor de llevar a cabo. Denunció la mala conducta. Se plantó en pie cuando habría sido más fácil y seguro mirar a otro lado. Por eso fue señalado, aislado y finalmente incriminado por un crimen que no cometió. Aliyah guió al jurado por las pruebas con método, el informe manipulado, la intimidación a testigos, el testimonio de Sullivan, el análisis forense de las grabaciones de la cámara corporal. Cada punto se edificaba sobre el anterior, conformando un caso irrefutable de inocencia. La fiscalía quiere que crean que esto es un caso de agresión simple, continuó. Pero hemos demostrado que es algo mucho más insidioso. Una conspiración deliberada para silenciar a un agente que se atrevió a exigir responsabilidad a sus colegas. Su voz vaciló al abordar un terreno más personal. No conocía al oficial Calloway antes de este caso. No tenía motivo para confiar en él ni para creer su versión de los hechos. Como muchas personas de mi comunidad, crecí con sentimientos encontrados hacia la policía. Pero este caso me ha enseñado algo importante. La justicia no consiste en elegir bandos según uniformes, color de piel o afinidades políticas. Consiste en seguir la verdad hasta donde lleve, por incómoda que resulte esa ruta. La fiscal Bennett observaba con frustración apenas disimulada cómo Aliyah conectaba con el jurado. Cuando llegó el turno de los alegatos finales de la fiscalía, intentó reorientar el relato. No se dejen engañar por apelaciones emocionales ni teorías de la conspiración, instó. Este caso no trata de denunciantes ni de corrupción. Trata de un oficial que cruzó la línea en un momento de tensión y ahora se niega a asumir las consecuencias. Puso en duda el testimonio de Sullivan, sugiriendo intereses personales, cuestionó la autenticidad de la grabación pese a su verificación experta e insinuó que Aliyah, con toda su pasión de inteligencia, estaba siendo manipulada por adultos con fines políticos. Pregúntense, concluyó, ¿quién se beneficia de convertir un simple caso de agresión en una cruzada contra todo el cuerpo policial? No el pueblo de Atlanta, ni el manifestante agredido, sino el propio oficial Calloway y quienes desean minar la confianza pública en la ley. Al sentarse la fiscal, Ryan se inclinó hacia Aliyah. «Eres buena», susurró. «Muy buena». «Entonces lo somos», respondió ella, aunque con cierta incertidumbre. El juez Washington dio sus instrucciones finales al jurado, subrayando que debían basarse únicamente en las pruebas presentadas, no en especulaciones o en sus sentimientos personales sobre las cuestiones más amplias planteadas durante el juicio.
Mientras los jurados salían para comenzar las deliberaciones, un silencio inquietante se apoderó de la sala. Afuera, un circo mediático esperaba. Los reporteros gritaban preguntas, mientras Aliyah, Ryan y el señor Thompson se abrían paso entre la multitud hasta un rincón tranquilo de los escalones del juzgado. ¿Qué sucede ahora?, preguntó Aliyah, con la adrenalina de su alegato final disipándose en agotamiento. Esperamos, respondió el señor Thompson. Podrían ser horas, podrían ser días. No fue ni una cosa ni la otra. Apenas 90 minutos después, el alguacil anunció que el jurado había alcanzado un veredicto. La rapidez provocó ondas de sorpresa en la sala reconvocada. Una decisión tan rápida solía favorecer a un lado de forma decisiva. ¿Pero a cuál? Al incorporarse para la entrada del jurado, Ryan tomó la mano de Aliyah y la apretó brevemente. Pase lo que pase, dijo en voz baja. Gracias por creer en mí. La jueza Washington se dirigió al jurado. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? La presidenta del jurado, una mujer negra de mediana edad, con ojos amables y boca severa, se puso de pie. Serena Runaway, sí, su señoría. En el cargo de agresión en segundo grado, ¿cómo encuentran al acusado, el oficial Ryan Calloway? La voz de la presidenta retumbó en el recinto en silencio. Encontramos al acusado no culpable. La sala estalló. Los seguidores vitorearon mientras otros gritaban protestas. Los periodistas se apresuraron hacia las puertas, corriendo para dar la noticia. En medio de todo, Ryan permaneció completamente inmóvil, como si no pudiera asimilar que la pesadilla por fin estaba terminando. La jueza Washington golpeó el mazo repetidamente. ¡Orden! ¡Habrá orden en mi sala! Cuando el caos amainó, prosiguió con voz de satisfacción evidente. El veredicto queda registrado. Oficial Calloway, queda usted en libertad. Se quitó las gafas y dirigiéndose a todos los presentes. No obstante, este caso ha revelado conductas sumamente preocupantes dentro del Departamento de Policía de Atlanta que no pueden ser ignoradas. Remito todas las pruebas de intimidación de testigos, manipulación de pruebas y conspiración a la oficina del fiscal del distrito para una investigación inmediata. Volvió su mirada hacia Aliyah. Señorita Daniels, su desempeño en esta sala ha sido extraordinario. Ha demostrado una aptitud natural para el derecho y un compromiso inquebrantable con la justicia. Espero volver a verla en este tribunal, la próxima vez como abogada. Cuando la jueza se retiró del estrado, Ryan por fin asimiló la realidad de su victoria. Se volvió hacia Aliyah, los ojos llenos de emoción, y la abrazó sin reservas. «Me has salvado la vida», susurró, con la voz entrecortada, cuando nadie más lo hubiera intentado. Afuera, los escalones del juzgado se habían convertido en un campo de batalla de narrativas enfrentadas. Manifestantes de ambos bandos coreaban consignas. Cámaras de noticias giraban para capturar el drama. En el centro de todo estaban Aliyah, Ryan y el señor Thompson, rodeados por un pequeño círculo de seguidores. La abuela Elaine, Karen y su hija Emily, el oficial Sullivan y varios miembros de la comunidad que los habían apoyado durante todo el juicio. Al descender los escalones, la multitud se apartó a duras penas. Alguien gritó, «¡Traidora!», desde el anonimato. Otra voz replicó, «¡Héroe!». Aliyah caminó con la cabeza erguida, negándose a dejarse definir por cualquiera de esas etiquetas. Aquella noche, mientras los noticiarios repetían los momentos más destacados del juicio y los analistas debatían las implicaciones del veredicto, Aliyah se sentó en silencio en el porche de la casa de su tía, donde ella y su abuela estaban viviendo hasta que su hogar pudiera repararse. La adrenalina había desaparecido hacía rato, dejando un agotamiento profundo, y algo más que no sabía nombrar. «Es orgullo», dijo la abuela Elaine, como adivinando sus pensamientos. Le tendió una taza de chocolate caliente y se acomodó en la silla junto a ella. «Ese sentimiento que no puedes precisar es orgullo por saber que hiciste algo que importaba». «Solo quería ayudar a una persona», murmuró Aliyah. «A veces así comienzan los cambios más grandes». Le dio un suave golpecito en la mano la abuela Elaine. «Descansa, cariño.
Mañana será un día ajetreado. La abuela no se equivocaba. A la mañana siguiente, el teléfono de Aliyah estaba reventando de mensajes, solicitudes de entrevistas, felicitaciones y algo inesperado. Correos electrónicos de 3 de las mejores facultades de Derecho expresando interés en su solicitud. Si ni siquiera he aplicado, le dijo a continuación al señor Thompson, cuando fue a su oficina después. Sigo en la secundaria, aclaró ella. El viejo abogado se rió. Parece que lucirte en un juicio televisado a nivel nacional es mejor que cualquier ensayo de admisión. Le entregó un fajo de sobres. Estos también llegaron para ti. Son ofertas de becas de organizaciones de derechos civiles. Todas están deseando invertir en el futuro de la chica que defendió a un policía. La luz de la primavera bañaba el porche recién reparado de la casa de la abuela Elaine, mientras Aliyah hojeaba folletos de universidades. 3 meses habían pasado desde el veredicto, y el frenesí mediático por fin comenzaba a amainar, aunque su rostro aún aparecía de vez en cuando en reportajes sobre la reforma policíaca y la rendición de cuentas. Pero las secuelas del juicio habían reverberado en Atlanta y más allá. El teniente Davis y el oficial Mercer habían sido suspendidos mientras se llevaba a cabo una investigación interna que ya había descubierto pruebas de mala conducta sistémica. El comisario de policía había renunciado presionado por la situación. Se estaba constituyendo un consejo de revisión civil, reclamo de larga data de los líderes comunitarios, con verdaderos poderes de supervisión. Ryan había rechazado su reincorporación a la fuerza, prefiriendo en cambio trabajar con una nueva iniciativa vecinal destinada a reconstruir la confianza entre la policía y los barrios a los que servían. Los domingos visitaba semanalmente, a veces trayendo consigo a Emily. La niña de 7 años había decidido que Aliyah era ahora su heroína personal. Columbia había enviado otro paquete. La abuela Elaine lo comunicó desde el interior de la casa. Es el tercero este mes. Realmente te quieren. Aliyah sonrió. La atención de universidades de prestigio seguía pareciéndole surrealista, al igual que las becas que harían posible que asistiera. Ahora tenía opciones, caminos por delante con los que antes solo soñaba. Su teléfono vibró con un mensaje de Yasmín. Enciende el canal 7. Están hablando de las reformas. Aliyah corrió al salón y encontró a su abuela ya viendo la pantalla. El alcalde, en un podio, anunciaba una serie de cambios de política para el departamento. Cámaras corporales obligatorias, entrenamiento mejorado en desescalada y un proceso claro para que los agentes denuncien mala conducta sin temor a represalias. El caso Callaway expuso defectos graves en nuestro sistema, admitió el alcalde. Estamos comprometidos a abordarlos de manera transparente y exhaustiva. La cámara enfocó a Ryan sentado entre líderes comunitarios en la rueda de prensa. Se le veía distinto. La expresión atormentada había sido reemplazada por una determinación serena. Al ser invitado a comentar, habló brevemente sobre la importancia de la rendición de cuentas en todos los ámbitos. La verdadera justicia exige coraje, dijo. El coraje de admitir cuando los sistemas fallan y el coraje de trabajar juntos para corregirlos. Al acercarse la graduación, Aliyah se encontraba más ocupada que nunca. Además de sus tareas habituales y los preparativos para la universidad, había comenzado a dar charlas en institutos locales sobre participación cívica y el sistema legal. Estudiantes abarrotaban auditorios para escuchar su historia, formulando preguntas que iban desde los derechos constitucionales hasta cómo halló el valor para alzarse ante el tribunal. Estaba aterrorizada, confesaba siempre con honestidad. Pero hay cosas más importantes que el miedo. El día antes de la graduación, Ryan la visitó con un regalo inesperado. Una elegante pluma plateada en un estuche de terciopelo. Esta es la pluma que la jueza usó para firmar la orden de sobreseimiento de mi caso, explicó. La juez Washington me la regaló después. Dijo que era un recordatorio de que la justicia a veces requiere mano firme en tiempos de incertidumbre. La depositó en la palma de Aliyah. Sure, quiero que la tengas. Ryan, no puedo. Por favor, insistió ella. Pero él continuó. Úsala para firmar tu carta de aceptación en la Facultad de Derecho. Úsala para redactar tu primer escrito legal. Úsala para cambiar más vidas. Tus palabras me devolvieron el futuro. Esto es solo un pequeño símbolo de lo que eso significa. El día de la graduación amaneció claro y brillante. Aliyah se puso de pie frente al espejo de su habitación, ajustándose el birrete y los cordones de honor que colgaban de su cuello. Desde abajo escuchaba voces reuniéndose.
Su abuela entretenía a los primeros invitados. En la ceremonia, Aliyah se sorprendió cuando la llamaron al podio. El director explicó que la oradora oficial había cedido amablemente su lugar, considerando que la voz de Aliyah debía escucharse ese día. De pie ante sus compañeros, muchos de los cuales habían seguido su juicio en televisores de las aulas, Aliyah sintió una extraña sensación de plenitud. La chica que meses atrás susurró, «Esto es injusto», en una sala vacía, ya no existía. En su lugar se alzaba una joven que había descubierto su voz y su propósito. «Nos enseñan que la justicia es ciega», comenzó. «Pero la verdadera justicia no es ciega, es perspicaz. Ve más allá de los uniformes, el color de la piel y las divisiones políticas para reconocer la humanidad que hay debajo. Reconoce que los sistemas solo son tan buenos como las personas que tienen el coraje de exigirles cuentas». Mientras hablaba, divisó entre el público rostros conocidos. Mr. Thompson secándose las lágrimas con un pañuelo. Ryan y Karen sentados juntos con Emily entre ellos. El oficial Sullivan en la última fila. Incluso la jueza Washington había asistido, dejando momentáneamente de lado su dignidad judicial para aplaudir las palabras de Aliyah. Pero era el rostro de su abuela el que Aliyah buscaba entre la multitud. La mujer que la había enseñado a decir la verdad aunque le temblara la voz, que la había sostenido en sus dudas y celebrado cada victoria. «Mi abuela me enseñó que el coraje no es la ausencia de miedo», dijo Aliyah al auditorio en silencio. «Es la decisión de que hay algo más importante». Cuando regresó a su asiento entre un estruendoso aplauso, el director le susurró, «Esa es mi niña», reproduciendo las orgullosas palabras de la abuela Elaine. 3 meses después, Aliyah estaba en su habitación de la residencia de primer año de Derecho en Columbia, rodeada de libros de texto y el caos organizado de una estudiante de Derecho de primer año. Tocaron a la puerta. Era Ryan, de visita en Nueva York, para dar una conferencia sobre reforma policial, en la que era orador principal. «Solo quería ver cómo te estabas instalando», dijo, recorriendo con la vista los tratados jurídicos, los apuntes de casos y el titular de periódico enmarcado en su pared. «Heroína adolescente lucha contra la injusticia y gana». Debajo colgaba una nota manuscrita de Ryan. «Tú me defendiste. Ahora ve y defiende al mundo». «Es intenso», reconoció Aliyah, «pero tengo la sensación de que estoy exactamente donde debo estar». Ryan asintió, con comprensión en la mirada. «Ayer me hicieron una pregunta interesante en la conferencia. ¿Por qué creo que tu defensa de mí resonó en tanta gente? ¿Por qué se convirtió en historia nacional?» «¿Qué les dijiste?», preguntó ella. «Que no se trataba solo de una adolescente negra defendiendo a un policía blanco, aunque eso resultaba un titular oportuno, sino de alguien que alzó la voz cuando habría sido más fácil mirar hacia otro lado. Alguien que dijo, esto está mal, y luego hizo algo al respecto. Sonrió. Esa es la historia que la gente necesita ahora». Mientras cruzaban el campus, Ryan mencionó que varios de sus antiguos colegas habían empezado a denunciar casos de mala conducta, inspirados por el testimonio de Sullivan y los cambios que siguieron. «Tu caso les dio un modelo», observó Aliyah. «Les mostró que era posible decir la verdad y sobrevivir». «Nuestro caso», corrigió Ryan con suavidad. Se detuvieron junto al edificio de la Facultad de Derecho, a donde Aliyah debía regresar para un seminario vespertino. El sol otoñal proyectaba largas sombras sobre el histórico campus, un lugar que tiempo atrás le había parecido tan lejano como la luna a una chica de Atlanta con grandes sueños y pocos recursos. «Cuando me planté en aquella sala de audiencias y dije, lo defenderé, no tenía idea de lo que estaba comenzando», admitió Aliyah. «Solo sabía que no podía quedarme en silencio». «A veces eso es todo lo que se necesita», respondió Ryan. «Una voz que se niega a callarse». Al despedirse, Aliyah subió los escalones de la Facultad de Derecho, con las palabras de la jueza Washington resonándole en la mente. «Espero verte de nuevo en esta sala, pero la próxima vez como abogada». Sabía que volvería, no solo a la sala de Atlanta, sino a cualquier lugar donde la verdad necesitara una voz y la justicia un defensor. Con cada paso, llevaba consigo el legado de aquel instante decisivo. El día en que una chica de 17 años se alzó y cambió el rumbo de no una, sino de muchas vidas. La pluma que Ryan le había regalado descansaba en su bolsillo, un recordatorio tangible de promesas cumplidas y batallas por venir. Un día la usaría para firmar su juramento como abogada, comprometiéndose a defender los ideales que ya empezaba a encarnar. Hasta entonces, estudiaría, aprendería, se prepararía
porque el mundo necesitaba defensores, y ella ya había demostrado estar lista para responder a esa llamada. ¿Qué estarías dispuesta a arriesgar para defender la verdad cuando todos esperan que guardes silencio?